Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Es tiempo de presentarle la mesa de análisis y como cada lunes ya están aquí nuestros invitados del día. Marco Antonio Vázquez, bienvenido. Buen día a todo el auditorio. También está con nosotros Rogelio Rodríguez, bienvenido. Licenciada, buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros y amigos de la mesa. Y también nos acompaña Mauricio Zapata. ¿Qué tal? Buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros y amigos de la mesa. Bueno, si les parece, les comparto el tema de hoy, también para usted que nos acompaña amablemente del otro lado de la radio. Esta semana van a continuar las comparecencias de secretarios de Estado en el Pleno Legislativo para dar cuenta del trabajo realizado en 5 meses de la actual administración estatal. ¿Qué opinan hasta este momento del actuar de los diputados locales en la primera comparecencia que se llevó a cabo por parte del secretario de Administración, Marco Antonio? Pues lo de siempre. Pareciera una pasarela la comparecencia, una exposición de lo que ya se dijo en el informe, un desahogo de los opositores, unas porras y un festín para los que están dentro del sistema. En realidad poco tienen que aportar los diputados. Se me hace muy complicado que alguno de ellos por lo menos haya leído el informe completo que entregó el gobernador al Congreso. No tienen ganas, no se les ven ganas de aplicarse en ese sentido. Las comparecencias en este formato que tienen, desde mi punto de vista, creo que tendrían que desaparecer para dar paso a un nuevo sistema de comparecencias más democrático y más acorde a la realidad nuestra. ¿Qué significa eso? Pues que llamen a los funcionarios a la hora de que se les requiera. Si hay problemas en seguridad pública, pues hay que llamar al secretario de Seguridad Pública. Si tiene algo que ver con la salud, pues a la Secretaría de Salud y así por el estilo. Hoy la comparecencia no están hechas más que para el lucimiento y una exposición de los funcionarios de gobierno, una oposición muy desacreditada que no tendría o no tiene nada que hacer en estas comparecencias y un grupo parlamentario de Morena que siempre se va a quedar corto a las expectativas de lo que quiere la ciudadanía. Por lo demás, parece que van a comparecer por fin todos los secretarios, que yo insisto, creo que tenemos que cambiar ese formato y creo que tenemos que hacerlo más funcional, más acorde a la realidad. No tiene ningún sentido que vayan, expongan lo que ya se dijo en un informe y para que unos se diviertan y para que otros se diviertan, ataquen y condenen todo el pasado, mientras que los otros buscan qué hacer o qué tiene que hacer o qué se está haciendo en el presente sin ton ni son. Ok, correcto. Rogelio Rodríguez, ¿qué opinas tú del actuar de los diputados locales en esta primera comparecencia que se llevó a cabo al cierre de la semana pasada? Pues mira, en el caso de los diputados del PAN, que son la bancada opositora, la bancada con más integrantes ahí en el Congreso de la oposición, pues bueno, es entendible, ¿no? Es entendible su postura de ser críticos y hacer reclamos al funcionario compareciente, ¿no? Pues, pero es una práctica común, o sea, lo hemos visto a lo largo de los años, que en las comparecencias, pues siempre la bancada que representa al partido que está en el poder en el Estado, pues bueno, asume su papel de defensor del gobierno en turno, ¿no? Y por el lado de la bancada opositora, pues bueno, ese es el que está golpeteando, el que está exhibiendo, reclamando mayores explicaciones o haciendo críticas a los logros o presuntos logros de la administración. Es normal, ¿no? O sea, es una situación que se da en todas las legislaturas, no nada más en la local, sino también en la federal. Sí coincido con Marco Vázquez en el sentido de que yo también estoy de acuerdo en que me parece que ese ejercicio de glosa, de comparecencia de los funcionarios para, pues ahora sí que desglosar el informe que rindió el gobernador, me parece que es ocioso, ¿no? O sea, no, porque no le genera realmente un real beneficio a la sociedad. Los comparecientes, por lo general, pues van allí a placearse, a lucirse. Hemos visto a lo largo de los años cómo algunos hasta caen en situaciones absurdas y ridículas ahí en sus comparecencias, ¿no? Pero bueno, es algo que está contemplado en la Constitución y en la ley y que, bueno, el Congreso del Estado está obligado a acatarlo, ¿no?
pero sí yo creo que ya debería pensarse bien en alguna eventual reforma legislativa, pues o si no para desaparecer este tipo de ejercicios, por lo menos para hacerlos más productivos y que le generen un real beneficio a la sociedad. Por otra parte, digo, dentro de ese mismo contexto, el contenido o lo que van a ir a informar los funcionarios que van a comparecer esta semana, pues me parece que no hay mucho de dónde o tengan datos para informarle a la sociedad, porque son 5 o 6 meses de la administración estatal, pues no se ha hecho realmente nada. Si somos objetivos, no hay obra pública, no hay proyectos aterrizados, todo ha sido planes, ¿no? Entonces, por eso yo justifico el actuar del secretario de Administración que compareció la semana pasada, que dedicó la mayor parte de sus 2 horas que estuvo ahí en el Pleno, pues a exhibir o a insistir sobre el desastre que les heredó la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, ¿no? O sea, y creo que por ese mismo, en ese mismo tenor van a ir los funcionarios que van a comparecer esta semana, ¿no? No creo que, digo, aunque quisieran, ¿qué nos pueden informar si en 6 meses no han hecho absolutamente nada? Y no lo han hecho, hay que aclararlo, o sea, porque pues bueno, el gobierno va empezando, y por una parte, y en segundo, porque pues bueno, el presupuesto apenas está fluyendo en este primer trimestre del año. Ok, correcto. Mauricio Zapata, la primera pregunta que tenemos hoy en el análisis, ¿de qué opinas del actuar de los diputados en esta primera comparecencia? Ay, ¿qué opino del actuar de los diputados? Bueno, para empezar, coincido con Rogelio y coincido con Marco en el sentido de que están volviendo o se volvieron desde hace mucho inútiles las comparecencias. Se supone que cada funcionario va para detallar el informe de su área. Es decir, el gobernador da un informe general y cada área, pues bueno, ya lo detalla, y si hay dudas en el gasto de alguna, pues bueno, se supone que tienen que hacerlo. El problema es que los diputados defienden a su gobierno, los diputados que son del partido en el gobierno, y los de oposición pues llegan nada más para fastidiar, no porque realmente les interese saber tal o cual punto. Y así ha sucedido desde la época perista, cuando era mayoría aplastante, después cuando fue el PAN y ahora que es Morena. Es exactamente lo mismo. Y antes, cuando el PAN no era mayoría y era mayoría el PRI, el Partido Acción Nacional pedía y gritaba que fueran todos los funcionarios, porque no era posible que hubiera tanta opacidad, etcétera, etcétera. Cuando fueron gobierno, justificaban que nada más fuera 1, 2 o 3 funcionarios. Y entonces Morena gritaba y hacía escándalo, que vengan todos porque queremos saber. Y ahora son los que justifican que no vayan todos, que no tienen por qué ir todos. Y el PAN, que antes, o hace poquito tiempo, hace un año, para no irnos tan lejos, justificaba que nada más fuera la de salud, la de dependencias que a lo mejor no tenían mucho que informar, obras públicas, etcétera. Ahora reclaman que vayan todos. Eso es lo que están exhibiendo los diputados, es hipocresía, es incongruencia, y me parece que es donde se debe de establecer ahí en la ley. Me parece a mí interesante que sí tengan que ir a comparecer, que sí tengan que ir a informar y que detallen. Lo absurdo es cuando quieren contener los diputados del partido en el gobierno. Insisto, no me refiero exactamente a los de ahora, sino los de siempre. Nos tocó en alguna ocasión, Roger, tú lo has de recordar, una diputada del entonces partido en el gobierno que decía: yo no tengo nada que preguntar, yo lo único que tengo es felicitarlo por el trabajo que ha hecho un funcionario. Y dices: oye, eso no es tu función. A lo mucho alguna preguntita, oiga, ¿y qué más falta por hacer? Esa es la contención que hacen los partidos que tienen gobierno en el poder, y la verdad no sirve de nada. No pasa nada si les critican, no pasa nada si cuestionan, no pasa nada si preguntan sobre algún detalle en específico, para que sea realmente productiva esa comparecencia, y que no necesariamente tenga que ser para la glosa del informe, sino que pidan la comparecencia por lo menos 2 veces al año de cada uno de los funcionarios. Me parece que eso sería interesante, y que realmente lo cuestionaran, y que no hubiera
críticas sin fundamento y cuestionamientos sin fundamento de la oposición, ni defensas para defender lo indefendible del partido mayoritario o del partido en el poder, para que realmente sean productivas. El actuar del secretario de Administración, pues bueno, dijo el viernes lo que nos ha venido diciendo desde el 3 de octubre, cuando fue la primera rueda de prensa ya del actual gobierno del Estado, el cochinero que les dejaron la administración anterior, ahora detalló un poquito más, ¿no? Pero realmente nos dijo lo que ya nos ha venido diciendo desde hace 5 meses y medio. Okay. Los tres coinciden en el sentido de que sí hace falta pues hacer algunas modificaciones, Marco Antonio. Mauricio propone 2, comenta que bueno, sería interesante que sean más veces al año, al menos 2 veces al año este tipo de comparecencias y que de verdad sean cuestionados. ¿Tú propones algo más para que se mejorara este sistema o este esquema de comparecencia? Es indudable que lo que se requiere es que comparezcan cada que se le requiere, no sé si 1, 2, 3, 10 veces o 20 veces las que sean necesarias cada uno de los secretarios o funcionarios de alto nivel. ¿Por qué? Porque no tiene caso que se vengan crisis, por ejemplo, el sexenio pasado o este sexenio al empezar el funcionamiento de esta administración que no tenía dinero, que no le dejaron nada, y dice, no hay medicamentos en los hospitales, no hay medicamentos en los hospitales, no hay ¿Y qué caso tiene ahora que le vas a preguntar a la Secretaría de Salud? Hace 3 meses ustedes no tenían medicamentos en los hospitales. ¿Me nos puede decir por qué? O sea, creo que las comparecencias tienen que ser en la oportunidad. En el momento que tenemos crisis, en el momento que tenemos problemas en alguna área, e incluso tendrían que comparecer en el momento, si es que alguna vez tienen idea los secretarios o tienen algo que hacer los secretarios, que a alguno de ellos se le ocurra o tenga una idea fundamentada o argumentada sobre algo que tenga que hacerse necesariamente en una área de la administración pública, que vayan y expliquen o que digan por qué no. Finalmente somos gobiernos democráticos y finalmente tendríamos que aportar todos. Lo que hoy sucede es vergonzoso. Es vergonzoso porque los diputados se ponen o de oposición o de comparsa y no les sirven de oposición porque critican lo que ellos tendrían que haber hecho. Este informe es si bien es un informe anual, la otra mitad le tocó a ellos con su gobierno y no le dijeron nada, le aplaudían e incluso ahora dicen que lo quieren de presidente, aunque cause risa después de todas las fallas que le ven. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Lo que tiene que hacer el Congreso es recuperar su dignidad. Tenemos un Congreso, unos diputados que dan pena. A lo mejor se salva uno, se salvan 2, a lo mejor alguien levanta la mano y dice yo no soy así, ojalá muchos la levantaron, ojalá y todos pudieran decir eso, pero todo eso que está sucediendo era como para que los de Morena llevaran sus propuestas o sus argumentos a la Auditoría Superior y los del PAN llevaran sus argumentos a la Auditoría Superior y que el órgano fiscalizador que a ellos competen y que es su parte más importante o es la parte sustancial de un diputado además de hacer leyes, trabajar como que tendría que hacerlo. Ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para poner un fiscal anticorrupción, aún con todo el cochinero que señaló el secretario de Administración la semana pasada, ni siquiera han sido capaces de llamar o de nombrar a un fiscal anticorrupción después de que les dijeron que el que tienen ahora, al panista, al cabecista, es un corrupto o un presunto corrupto, o por lo menos no pasó las pruebas de control y confianza. Gracias, Marco Antonio. ¿Qué propuestas tú sugieres en torno a este tema, o sea, que pudiera ser positivo para mejorar las comparecencias? Rogelio. Pues mira, de entrada yo también soy de los que piensan que, mira, la ley del Congreso contempla la posibilidad de que los diputados puedan citar a comparecer a los funcionarios de la administración pública cuando se presenta alguna situación de crisis o cuando se requiera, o sea, sin embargo, pues también es una práctica común que lo hemos visto también a lo largo de todas las legislaturas, que el partido en el poder y que por lo general es la que tiene su bancada es la mayoría en el Congreso, pues lo impide, o sea, o no lo permite. En el sexenio de Cabeza de Vaca, la oposición fue muy insistente en que se citara a comparecer varias veces al secretario de Seguridad Pública, sobre todo al inicio en los primeros 3 años del gobierno de Cabeza de Vaca. Obviamente jamás lo permitieron, ¿no? O sea, de hecho, si mal no recuerdo, creo que ni siquiera en la glosa del informe se aceptó que compareciera el secretario. ¿Por qué? Pues porque sabía el gobierno del Estado que lo iban a golpetear. Entonces, lamentablemente no hay esa
pues esa costumbre, esa práctica de llevar a los funcionarios a comparecer. Yo soy uno de los que cree también que las comparecencias no solamente deben de ser durante la glosa de un informe, deben de ser a lo largo de todo el año, cuando se requiera, vaya. Ahorita lo vemos también con el fiscal anticorrupción, con el fiscal general de justicia, que aunque es un ente autónomo la fiscalía ya, pues bueno, también los diputados no han sido capaces de llevarlo a comparecer. Han acordado puntos de acuerdo ahí para decirle que vaya y comparezca, pero pues no tienen forma legal para coaccionarlo, para obligarlo a que vaya y se siente con ellos y les dé una explicación sobre muchos temas que la fiscalía trae ahí rezagados y que han sido motivo de reclamo ciudadano. Ok, correcto. ¿Quieres agregar algo más, Mauricio, al tema? Pues sí, yo insisto en que realmente los diputados, en teoría son los representantes de la ciudadanía, de la gente, no son los representantes del gobierno en turno. Entonces, bajo esa premisa, me parece que sí son importantes las comparecencias y es importante que todos los diputados llamen y les pidan explicaciones sobre su trabajo, sobre cualquier situación que se esté dando, que sean los diputados un verdadero fiscal de la labor del gobierno o del poder ejecutivo y no una tapadera o solamente criticar por criticar en el caso de la oposición, ¿no? Estamos viendo ahora las incongruencias que se dan cuando antes lo que señalaba al inicio, ¿no? Cuando antes unos pedían a gritos una cosa y no se daba, pero cuando les tocó ser, pues bueno, lo defendían y vemos esa incongruencia e hipocresía. Entonces me parece que sí deben de dejar un poquito al lado, entiendo la cuestión política, los intereses, pero si dejaran a un ladito un poquito eso, dejaran las tripas guardadas en el escritorio en el cajón de su escritorio, de su oficina, entonces podría transitar en una democracia un poquito más pura, en una democracia que realmente beneficie a la ciudadanía en general. No se trata de castigar, nada más por castigar al funcionario, sino de pedirle cuentas, de decirle, oye, tengo dudas en el gasto que hiciste sobre tal o cual obra o sobre tal o cual licitación, explícame por qué y que sea público ese tipo de comparecencias, que sea las comparecencias algo más común, que se dé en el año y no nada más por cumplir un protocolo cuando se da el informe de gobierno. Sí, claro, y que realmente propicien una solución, no solamente informar ya el problema o cómo lo solucionaron, si pudieron frenarlo o no, sino que tenga, pues, digamos, otro sentido con más beneficio. Es tiempo de irnos a una pausa, no tardamos, siga con nosotros, al regreso continuamos con más de esta mesa de análisis. Está aquí la Expo Mueble de la Villarreal, con precios directos de fábrica, el evento más esperado del año, la más grande variedad en muebles, solo para ti, del 1 al 31 de marzo. Aquí los precios sí son directos de fábrica. ¿Dónde más? En la Expo Mueble de la Villarreal. Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ven por tu cono gratis. Este jueves 30 de marzo te esperamos en Dairy Queen para disfrutar el regreso del Día del Cono gratis. ¿Creías que lo habíamos olvidado? Nos encanta recibirte y esperamos que disfrutes de tu cono gratis. Dairy Queen. El sabor de la alegría. Primera carrera atlética Altamira 2023, edición nocturna, 2.5, 5 y 10K, sábado 6 de mayo, 7 p.m. Premios en efectivo a los 3 primeros lugares, 5 y 10K. Consulta la convocatoria en AM Fitness y Deporte Manía. Inscripciones en AM Fitness Hidalgo, Boulevard, Divisoria, Norte, Altamira, Tancol, Madero y Clase Sport Tres Arcos. Corramos juntos y celebremos el 274 aniversario de Altamira. Gobierno Municipal de Altamira y AM Fitness invita.
de nueva cuenta con usted aquí en la mesa de análisis. Me acompaña como cada lunes Marco Antonio Vázquez, Rogelio Rodríguez y Mauricio Zapata con esta temática de las comparecencias de secretarios de Estado en el Pleno Legislativo y en comisiones para dar cuenta del trabajo realizado en 5 meses de la actual administración estatal. Nos comentaban que hacía falta hacer ajustes, que fuese un poco más crítico el hecho de las comparecencias y en más ocasiones, nos decías Mauricio, y también una situación que nos llegaba aquí en mensajes la semana pasada cuando iniciaban las comparecencias era de que ojalá pues que todos los secretarios de Estado fueran al Pleno y que no solamente en comisiones, porque en comisiones hay solamente ciertos diputados y que allá estarían más expuestos a una crítica real. Eso nos decían. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían? Pero, ¿cuál crítica? O sea, yo insisto, el problema son los diputados. El problema es que los diputados se ponen la camiseta del gobierno o la camiseta de los enemigos del gobierno. Y no se ponen la camiseta del pueblo. Realmente ninguno de ellos tiene la vocación de servir, la vocación de atender las necesidades de la sociedad. En su sano juicio, ningún diputado se para en sus distritos, salvo que vuelva a ir a pedir el voto, y entonces ni siquiera sabe qué se hace en sus distritos, ni siquiera sabe si la obra que se menciona en alguno de los municipios que le competen está completa, se empezó en tiempo, se hizo con la calidad que requerían, o ni siquiera sabe qué es lo que están solicitando sus votantes. Eso es lo que es penoso, que el Congreso no dé para tener este tipo de comparecencias, porque o se ponen de enemigos o se ponen de amigos, y de ni una ni otra forma sirven. Lo que les sirve, lo que debería ser, ellos tendrían que ser útiles en la propuesta, en corregir a tiempo si hay algunos excesos, o incluso en llamar y proponer lo que les dicen sus votantes, y no lo hacen. No lo hacen, y eso no va a suceder, no va a cambiar las cosas, no va a cambiar ningún sentido si van al Pleno o si van a comisiones, porque en ambos lugares se comportan exactamente igual, a veces con más gente o con más público y en el otro con menos público, pero no nos sirve ni una cosa ni la otra. Ok, correcto. Rogelio, para continuar con el análisis, ¿consideras o crees tú que van a seguir estas irregularidades, ventilando irregularidades los secretarios dentro de sus comparecencias de los errores cometidos en la pasada administración? Sí, lo decía al inicio, me parece que pues no tienen otra alternativa los comparecientes porque no hay mucho que informar, y no hay mucho que informar porque son 5 meses, apenas 6 meses de la nueva administración y el presupuesto apenas empieza a fluir. De hecho, no hay ni plan estatal de desarrollo, entonces, pues, ¿qué podrían informar? Yo creo que, recordemos que esta situación de un informe atípico en el mes de marzo, cuando el gobierno apenas va empezando, pues fue una reforma que impulsó el anterior gobierno, y fue como parte de una estrategia electoral. Hasta donde sé, creo que ya otra vez quieren reformar la ley para que los informes regresen a septiembre. Pero sí, definitivamente los comparecientes van a ir a eso. Hoy comparece la secretaria de Desarrollo Económico, mañana será la de Bienestar Social, y así se van a ir, pero pues todos tienen que recurrir a esa herramienta o esa opción para poder llenar cubrir esa obligación legal. Respecto a que si deben de comparecer en el Pleno todos, yo sí considero también que debería ser así, que fueran ante el Pleno todos. Lo que sucede es que en gobierno es donde hacen realmente la distribución o la asignación de quién va en Pleno o quién va a comisiones, y a mí me parece, desde mi punto de vista, que a quienes mandan al Pleno son los que ellos consideran que tienen las mejores tablas para poder enfrentar una andanada de la oposición, y los que mandan a oposición, a comisión, pues son evidentemente los que ven más frágiles, más endebles o con menos tablas para enfrentarse a diputados opositores que los pongan ahí contra la pared. Creo que en eso se explica por qué unos van a comisiones y por qué otros van ante el Pleno. Ok, correcto. ¿Con qué cerramos? Sí, coincido totalmente con Rogelio. Deben ir todos al Pleno, y debe ser el propio Congreso el que diga y determine quién va, no el Poder Ejecutivo, que insisto, lo vemos desde mucho tiempo. Siempre el Ejecutivo es el que decía, va fulano y perengano, y fulano va a comisiones y perengano va al Pleno, para lo que dice Rogelio, ¿no? Para evitar
que puedan ser algunos más vulnerables ante el cuestionamiento de la oposición y otros que saben cómo torear, ¿no? Como en este caso, como lo que se está dando en esta glosa o en estas comparecencias, el caso de Jesús Lavín, que bueno, le fue bien, digamos, ante los diputados del Pleno, supo torear bien la comparecencia, y la próxima es la secretaria Olga Sosa, que también tiene mucha experiencia en el tema legislativo, ha sido diputada local, fue diputada federal y sabe cómo se maneja esta situación, estos temas, además de que es una dependencia que no tiene muchos cuestionamientos en el gasto o en algunas situaciones, por eso es que ella irá al Pleno, pero sí me queda la duda por qué Desarrollo Económico nada más va a comisiones, por qué Desarrollo Rural, bueno, entre los otros que van a ir solamente a comisiones, ¿no? Sí queda la duda, y que faltan otros funcionarios que también me parece deben ser citados y decirnos cómo va ese el tema, ¿no? Por ejemplo, necesitamos saber cómo están las finanzas, cómo se las dejaron. No lo que nos han dicho, nos dejaron un cochinero, no, que nos digan, nos presenten números y datos y lo documenten y presenten gráficas, y así lo recibimos. Y además bien documentado y bien sustentado, y esto es lo que nos enfrentamos, porque que nos digan por qué el gobierno federal siempre no mandó el adelanto que había prometido, etcétera. Ese tipo de situaciones es la que realmente nos interesa saber. Ok, correcto. Y bueno, para cerrar con las 5 palabras, Lucy, y con referencia precisamente a lo que estamos hablando, a las comparecencias, bueno, pues son un show cómico, mágico, musical. Ok, bueno, con eso cerramos. 20 segundos, Marco Antonio. Lo que hace falta es dignificar ese Congreso. Ese circo ya no funciona, ya no da show, ya no da espectáculo, y hay que cambiarlo de fondo. Ok, correcto. 20 segundos, Rogelio. Pues bueno, esperar que los comparecientes se pongan ahí, hagan la tarea, y que también los diputados hagan la suya, ¿no? Que lleven preguntas serias y preguntas que reflejen, que den un beneficio a la sociedad. Ok, correcto. Si les parece, con eso concluimos ya la temática de hoy. Gracias a usted que nos acompañó del otro lado de la radio, y esperamos que también se haya formado una opinión de lo que hoy platicamos con usted. Gracias, Marco Antonio. Gracias, Lucelena. Mauricio, Rogelio, gracias como siempre al auditorio. Rogelio Rodríguez, gracias. Gracias, licenciada. Nos vemos el próximo lunes. Y Mauricio Zapata. Gracias, hasta el próximo lunes. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera.